Dios te bendiga en esta noche, nuestro deseo. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de transmitir a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto, hoy con un tema interesante y también que edifica nuestra vida. Ni una hora es el tema. Buscamos en las Escrituras Mateo capítulo 26, versículo 40. Dice así: vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Estamos hablando de su última semana. Estamos hablando de esa semana última del Señor, donde dice la palabra que iba a ser sacrificado y aún su muerte iba a dar salvación y vida eterna. Invitaba a Pedro, invitaba también a los dos hijos de Zebedeo. Lo llevaba al monte de los Olivos y lo llevaba allí al jardín de Getsemaní, un lugar que era conocido por ellos. Él iba en ocasiones con los discípulos, meditaba, se oraba, y ellos estuvieron dispuestos a acompañar al Señor. Ahora, cuando llega al monte y cuando llega al lugar, el Señor le dice el propósito de aquella reunión, le dice el propósito para lo cual les había llamado, y era que tenía una gran necesidad. La necesidad que tenía era que su alma estaba muy triste. Dice la palabra en Mateo 26, 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Había una aflicción en Jesús. Él conocía todo lo que iba a ocurrir y como hombre tenía esa aflicción donde él se separaría de ellos, y dice la palabra que rogaría al Padre: si es posible que pase de mí esta copa, pero no te pido que sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Pero llevaba a sus discípulos, llevaba a sus compañeros, a su élite más cercana, y le decía: quiero que estén conmigo, quiero que estén velando en este tiempo, orando y clamando mientras yo estoy en este lugar. Pero sin embargo, las Escrituras dicen que cuando se levanta y regresa, los haya dormido. Y cuando los haya dormido, dice que confronta directamente a Pedro. Pienso que confronta a Pedro porque Pedro es ese discípulo que en su carácter siempre estaba dispuesto. Es ese carácter sanguíneo que siempre estaba dispuesto, e inclusive horas antes le había dicho que él estaba capaz. Él era capaz de dar su vida por el Señor cuando Jesús decía que todos se iban a escandalizar en esa noche. Pedro estaba dispuesto a morir por el Señor, pero sin embargo, ahora en la necesidad de estar orando, no pudo orar una hora, no pudo orar ni una hora. Y el Señor le dice eso: no han podido orar ni una hora. Pero también le dice a los discípulos la causa por la cual ellos pudieron quedarse dormidos en esta gran necesidad, que no pudieron clamar, orar ni una hora junto con él. Amén. Jesús le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La realidad es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, la cual tú no puedes orar ni una hora, ni yo, y a mí se me hace difícil orar una hora. Al creyente se le hace difícil orar una hora o más de una hora, es por causa de que el espíritu puede estar dispuesto, pero inclusive la carne es la que es débil. Es Dios el que despierta nuestro espíritu. Es Dios el que trata con el espíritu del hombre para acercarlo a Él, para que le busque, para que pueda agradarle. Amén. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 13. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, que el hombre no iba a ser eterno en lo natural, sino que iba a ser eterno en lo espiritual, pero iba a tener un límite de vida. Y en ese límite de vida, el Espíritu de Dios iba a tratar con la vida del hombre, iba a llamar al hombre, y lo llama de una manera muy especial. Dios nos llama para adorarle, Dios nos llama para orar, Dios nos llama para congregarnos. Dios es el que nos llama para acercarnos a Él. El hombre por cuenta propia no se puede acercar a Dios, pero sin embargo, cuando Dios va en la necesidad del hombre y toca el espíritu del hombre, el hombre busca a su creador. Amén. Filipenses capítulo 2, del 12 al 13, el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia de Filipenses. Y le dice a la iglesia de Filipenses que tenga presente de cuidar la salvación,
de que esté velando, porque es Dios el que pone en el creyente el querer como el hacer la voluntad. Amén. Dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo decía: no estoy presente en cuerpo, pero en espíritu sí. Hay un sentir en el espíritu, y mi sentir en el espíritu como ministro y como apóstol es que ustedes como iglesia crezcan, busquen del Señor, tengan esa relación con Dios diaria y que puedan vivir una vida creciendo en el espíritu. Y eso lo hace cuando Dios, dice la palabra, que pone en nosotros el querer. Amén. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que Dios está tratando con nuestras vidas, pero la carne es débil. La carne se opone. Y la carne, cuando se opone al espíritu, y es lo que nos hace desmayar, y por lo tanto nos limita en lo que es la oración tan importante. Amén. El salmista David, el rey David, decía algo. David decía: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué significa esto? David tenía un sentir en su corazón hacia Dios. Y era que Dios ponía en el corazón de David el buscarle. Y cuando David entendía que él tenía ese deseo y ese anhelo de buscar de Dios, David decidía buscar de Dios. Por eso David dice en las Escrituras: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Y decía: mi alma y mi carne te anhelan para ver tu gloria y tu poder, aún en el desierto, como lo podía ver en el templo. Es decir, que David tenía un anhelo que Dios había puesto en su corazón. Pero sin embargo David buscaba el hacer ese anhelo. Dice la palabra que le dijo el Señor a Pedro: Pedro, no has podido orar ni una hora, ni el 4% del día has podido orar, porque una hora es el 4% de 24 horas. ¿Y qué tan difícil se nos hace? Y se nos hace difícil porque la carne es débil. Porque la carne busca el placer, porque la carne se lía con el sueño, con el cansancio, con el entretenimiento, se lía con las comodidades. La exigencia de la carne nos separa del fluir del espíritu. Pero para estos días nosotros debemos de estar preparados, debemos de tener como meta: Señor, voy a estar orando, clamando y haciéndonos como meta esa hora tan indispensable, esos 60 minutos en que podamos estar arrodillados constantemente buscando de Dios, ministrándole al Señor y recibiendo del Señor. La oración es algo poderoso. Una de las cosas más poderosas de la oración es que nosotros alegramos el corazón de Dios. Tú puedes alegrar el corazón de tus hijos, tú puedes alegrar el corazón de tu esposa, de tu esposo, de un amigo, con tu comportamiento, con tu conducta, con un regalo que a tu esposo o a tu esposa le agrade. Pero ¿cómo alegramos el corazón de Dios? Alegramos el corazón de Dios a través de la oración, porque el sacrificio del impío no alegra el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 8: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Es el sacrificio a los ídolos, la idolatría, el adorar algo que no es Dios. Eso es abominación delante de Dios. Pero dice la palabra: más la oración de los rectos, dice la palabra, es su gozo. Mantenemos una vida en rectitud a través de la justificación, del perdón de Dios, de acercarnos a Dios, a través de la salvación. Vivimos un camino de rectitud porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y vivimos en Cristo. Por lo tanto, si vivimos en ese camino, si caminamos en rectitud, vamos a alegrar el corazón de Dios en la mañana, en la noche, en la tarde. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra oración, a través del sacrificio de la oración, de ese tiempo de una hora, no 10 minutos, 15 minutos, sino esa hora marcada y más que una hora. Porque cuando entramos en la presencia de Dios, porque cuando nosotros nos metemos en la relación con Dios, estoy convencido y hemos tenido la experiencia que una hora pasa y pasa como un minuto, porque su presencia trae plenitud de gozo. Por lo tanto, si oramos y clamamos al Señor, el corazón de Dios se alegrará. Algo más: cuando tú oras,
tú reverencias a Dios. ¿Qué es reverencia? Es adoración. ¿Cuántas veces creemos que la adoración solamente es cantar, solamente es levantar nuestras manos, danzar? Pero ¿y qué si la oración es la manera más poderosa de reverenciar a Dios y de adorar a Dios? Por eso es que el Señor le dijo allí en medio de los fariseos en el templo: mi casa será llamada casa de oración, no será llamada casa de alabanza, era casa de adoración, porque la casa de Dios es una casa de adoración, y la oración es adoración. Él dijo: mi casa será llamada casa de oración, porque la oración es adoración. En la oración podemos reverenciar a Dios. Y si tú reverencias a Dios o arrodillado en una hora clamando en la intimidad, aún en el templo, Dios va a sentirse digno, Dios va a sentirse su nombre santificado. Por eso las Escrituras dicen que cuando oramos decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo ese comienzo está dado en que vayamos confiadamente como hijos, reconociendo su paternidad, pero reconociendo que su nombre es santo, es digno, y solamente Él merece adoración. La Biblia dice que cuando Juan recibió aquella visitación angelical, la Biblia dice que el apóstol fue a arrodillarse delante del ángel. Apocalipsis 22, del 8 al 9. Sin embargo, dice la palabra que el mismo ángel le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios, clama a Dios, intercede a Dios, porque la oración reverencia a Dios. Nehemías lo dijo en su oración. Clamaba por el pueblo, pero al terminar la oración, Nehemías le dice al Señor, Nehemías capítulo 1, versículo 11: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo. Dice: quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías necesitaba que las puertas se abriesen. Nehemías necesitaba que la gracia de Dios estuviera sobre él. Pero sin embargo, ese no era el primer renglón importante en la oración. Él decía: vengo a ti y oramos para reverenciar tu nombre. Es decir, que cuando oramos reverenciamos el nombre del Señor, adoramos al Señor, reconocemos su santidad y después le presentamos nuestras peticiones, y un Dios agradecido, un Dios que recibe honra, va a honrar a los que le honran. Por lo tanto, Dios nos está llamando a que nosotros nos involucremos en la oración, porque la oración no solamente nos va a librar de la tentación, sino que la oración nos va a fortalecer. Vamos a llenar el corazón de Dios de gozo, le vamos a reverenciar, y también a través de la oración vamos a tener el complemento de todo lo que es la armadura de Dios. Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, y lo deja bien enmarcado. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, dice la palabra del Señor. Y manda a que nosotros nos fortalezcamos en Dios, y nos manda a poner la armadura de Dios. Amén. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la coraza, dice la palabra, el escudo de la fe, la sandalia del Evangelio, del apresto de salvación. Pero al terminar, el apóstol Pablo utiliza algo poderoso, y dice la palabra, Efesios 6, 18: orando en todo tiempo. La armadura debe estar puesta en todo tiempo. Las armas deben estar en nuestras vidas en todo tiempo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y esto no puede ser en 10 minutos, esto no puede ser 15 minutos, esto no puede ser camino al trabajo, esto no puede ser acostado en una cama. Esto tiene que ser, ¿saben?, en un tiempo de reverencia dedicado a nuestro Dios, en nuestra intimidad, en nuestro secreto, y de esa manera nosotros entreguemos al Señor ese sacrificio, ese gozo, entreguemos esa reverencia, esa adoración que no pudieron entregar ellos por causa de que su carne era débil y el cansancio los pudo agotar. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Orad sin cesar.
decía Pablo a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 5:17. Hoy Dios nos está llamando al reto. Quizás eres el hombre que ora más de 1 hora diariamente, pero quizás eres el hombre que ora muy poco en el día y que te pasas el día quizás hablando con Dios en tu trabajo o inclusive aún en tu auto o aún en el bus. Pero Dios nos está llamando a ir al secreto. Dios nos está llamando a sacar una excelencia. Dios nos está llamando a sacar una reservación con Él. Porque 1 hora la llevamos alimentándonos, comiendo. 1 hora la ponemos para entretenernos, para ver un filme. 1 hora la ponemos en cualquier cosa de placer a la carne. Pero 1 hora también es digno de que nosotros podamos darle a nuestro Dios el 4% aún del día que Él nos regala. Presentarnos delante de Él y buscarle en oración, buscarle en dedicación al Señor. Hoy te invito a que hagamos de este mes de agosto, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hagamos el reto de 1 hora para el Señor, 1 hora de oración, de búsqueda, y el Señor te va a bendecir. Y vas a ver que al pasar esa hora, esa comunión, ese anhelo, eso que se va a producir en tu vida en el ejercicio diario, va a ir creciendo de bendición en bendición. Y de esa manera vamos a estar preparados para vivir los días que estamos viviendo. Días difíciles de tentación, pero también días gloriosos en la venida de Cristo. Dios te bendiga, es nuestro deseo. Quizás estés muy dispuesto de venir a los servicios. Quizás estés muy dispuesto de ofrendar, de diezmar. Aún inclusive estés dispuesto de trabajar. Estás dispuesto de dar lo mejor por la obra de Dios. Pero ¿y qué si no podemos dar 1 hora de oración? Pero hoy le decimos al Señor, te buscaré y aún te buscaré en mi hora de oración. Dios te bendiga, es mi deseo en esta hora. Oro por ti y por mi vida, para que se convierta en un reto, una necesidad, amén. Y orar los unos por los otros y tener este tiempo hermoso de 1 hora de oración. Padre, te damos gracias. Señor, en esta noche hermosa, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer. Los llamaste para orar. Había una necesidad, le dijiste la necesidad, pero sin embargo se quedaron dormidos, Señor, porque la carne es débil, aunque el espíritu está presto. Por eso en esta hora fortalece, Señor, nuestro espíritu. Dios mío, que nos levantemos, Señor Dios, a buscarte, a añorar, Señor, esa relación contigo. Oh, de rodillas, Señor, para que nosotros podamos estar firmes en la tentación e inclusive nosotros estar preparados, llenar tu corazón de gozo, de adoración y estar, Señor Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Es un reto, es una meta, Señor, es un propósito que tomamos en esta hora y buscamos, Señor, darte 1 hora y más que 1 hora de comunión íntima contigo. Y tú nos vas a ministrar y tú nos vas a enseñar y tú nos vas también, Señor Dios, a conducir y a guiar. Gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo. Acepta el reto y va a ser de bendición.